Gloria al Señor. Los saludo con la paz del Señor. Me siento muy privilegiado de haber sido invitado por sus pastores, Cristian y Ana, que Dios les bendiga muchísimo. Y no recuerdo exactamente en qué año estuve aquí, pero bueno, me quedó un gratísimo recuerdo de esta iglesia, del espíritu que había aquí, de la presencia de Dios, de cada uno de ustedes. Amén. Porque somos una familia en Cristo Jesús. Hay un nombre que nos hace familia, que nos hace familiares. Hay una sangre que es un lazo de sangre para todos nosotros y es la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Por qué el Espíritu Santo los mencionó hoy? Porque están orando, porque están buscando a Dios, porque están haciendo la voluntad del Señor. Aleluya. Porque están buscando a Dios y su poder, porque están buscando el rostro de Dios y porque están buscando en oración las maravillas de Dios. Amén. ¿Sabe por qué los menciono con nombre propio? Porque la Biblia menciona con nombre propio, en mayúscula, en título, a dos hombres, dos personas que oraban. Y a causa de la oración de ellos dos, que no se conocían, que vivían en ciudades diferentes, que no tenían idea el uno del otro, Dios los unió por causa de la oración. Dios, aleluya, los juntó y, aleluya, formó a través de ellos una historia de fe, una historia de salvación, una historia de gloria, una historia de caminos abiertos, una historia de nuevas dimensiones, una historia de salvación no solo para ellos, sino para muchos. Así que yo quiero animarles en esta noche a seguir orando. Y nosotros no tenemos idea, sí sabemos la palabra, que dice que Dios es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos. Así que, y usted, se llame como se llame, su nombre está siendo tenido en cuenta en la presencia del Señor. Y Dios está pensando en su nombre para que en el nombre, sobre todo nombre, el nombre de Jesús, haga cosas nuevas, cree historias nuevas, rompa cadenas de años, de siglos, rompa tradiciones que separan, problemas que, aleluya, separan las familias, separan los pueblos, separan las ciudades y en la oración, aleluya, todo eso se rompe en el nombre de Jesús. Y hay cosas nuevas que Dios hace en el nombre de Jesús. Dice amén. Vamos a leer la palabra del Señor en Hechos, capítulo 10. Justamente, así como la pastora dio nombres propios, inspirada por el Espíritu Santo. En el capítulo 10 de los Hechos de los Apóstoles, el Espíritu Santo da los nombres propios de dos hombres, Pedro y Cornelio. ¿Por qué habla de Pedro y Cornelio? Porque en una ciudad Cornelio oraba y en otra ciudad el apóstol Pedro, que había sido discípulo de Jesucristo, ¿qué hacía también? Oraba. No se conocían. El uno no sabía del otro. Quizás Cornelio sí sabía del apóstol Pedro y de su fama, que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos, que Pedro resucitaba muertos, que hacía milagros, que el evangelio se hacía poderoso en toda Judea. Pero, ¿sabe qué? Cornelio no estaba en Judea. Él estaba en tierra gentil. Él estaba en un lugar donde nadie había llegado con el mensaje del evangelio. Pero oraba. Oraba. No sabía muy bien cómo orar, pero oraba a Dios. Aunque usted no sepa orar, ore. En oración va a aprender. Y en oración va a ver cosas. Y en oración claramente, dice la Biblia,
Dios le va a mostrar cosas. Dios le va a guiar, a abrir caminos. Dios le va a dar palabra, aleluya, para que usted tenga, aleluya, una novedad de vida, aleluya, viva experiencias que jamás vivió. Vale la pena orar, vale la pena invertir tiempo en estar con Dios. Fíjese lo que dice Hechos capítulo 10. Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Si quiere estar de pie, está bien. Leemos de vuelta, Pedro y Cornelio. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo. Y ahora lea conmigo, todos juntos. Y oraba a Dios siempre. Repetimos esa última frase otra vez. Y oraba a Dios siempre. Amén. ¿Se anima a repetirlo una vez más? Bien fuerte. Y oraba a Dios siempre. ¡Guau! Mire, escribió letras de fe por orar a Dios siempre. Y fíjese lo que pasó, porque no se quedó orando y orando y orando. Verso 3, ya empezó a ver milagros, empezaron a pasar cosas. Cornelio empezó a tener experiencias del cielo, experiencias que jamás había tenido, que jamás se había imaginado. Yo no sé si alguno vio un ángel acá, por acá. Vio la hermana. Amén. Dios te bendiga, hermana. Estás en el camino de Cornelio. Porque Cornelio jamás había visto un ángel, pero dice el verso 3, este vio claramente en una visión, como a la hora 9 del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. ¡Wow! El ángel ya hasta conocía el nombre del que oraba. Amén. Dice Isaías 45, te puse nombre, mío eres tú. Amén. Dios conoce a los que son suyos, dice el apóstol Pablo a Timoteo, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre de Cristo. Hermano, aleluya, algunos, que no va a ser acá, lo creo con todo mi corazón, Jesús le va a decir en aquel gran día, nunca te conocí. ¿Dónde estabas? ¿Dónde nos conoce el Señor? En la iglesia, por supuesto, en la casa del Señor. ¿Dónde nos conoce el Señor? Sobre nuestras rodillas. Así que Cornelio ya estaba siendo conocido en el cielo. El ángel le dijo, Cornelio, lo llamó por su nombre. ¿Sabe que el nombre es la palabra más hermosa de cada persona? La palabra más hermosa que usted tiene, el valor más, uno de los valores más lindos, es el nombre. Aleluya. Por lo cual dice que hasta el corazón, yo mi esposa es profesional de salud, pero el corazón late de otra manera cuando alguien pronuncia su nombre con amor. Amén. Por ahí usted está, una mamá o un papá, una mamá, un papá, sabe cuando el hijo le dice, bueno, menciona su nombre de una manera, o cuando está mencionando su nombre de otra manera, ya con un tono de auxilio, ya, uno reacciona enseguida, ¿o no? Las mamás saben de lo que hablo, el papá sabe de lo que hablo. ¡Mamá, papá! Ya ahí sale el instinto, la fuerza de adentro. Amén. O cuando alguien querido, o cuando Norma me dice, Daniel, ahí ya estoy ahí, con todos los sentidos. No para retarme, no para decirle sí, querida, no. O cuando yo le digo, Norma, acá estoy, me dice. Qué lindo es que a uno lo llamen por el nombre. Y un ángel lo llamó por el nombre, a un hombre de oración. ¿Cómo habrá palpitado ese corazón al sentir que un ángel le decía, Cornelio, me conoce? Amén. Dice, él
Mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Amén. Pero si ese hubiera sido solo el mensaje, se hubiera quedado corto, porque el mensaje del ángel era tremendo. Fíjese lo que dice el verso 5. Envía pues ahora a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, y los envió con la justa, como decimos los porteños, con la posta. Acá lo dicen así. Mejor que un GPS, tenía un GPS del cielo, porque sabía la dirección, sabía el nombre del dueño de casa, sabía el nombre de la persona que tenía que traer. Mire qué clara que fue la visión de Dios a un hombre que oraba. Amén. Créalo por usted, hermano querido. Amén. Dios claramente le va a hablar sobre sus seres queridos, sobre su familia. Le va a hablar de salvación, de poder, de milagros, de cadenas que se rompen, de yugos que se pudren, de tradiciones que desaparecen, para gloria de Dios, para salvación de Dios. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! Hermano, les animo a creer que la persona que ora, como Cornelio, oraba a Dios siempre. No va a andar a tientas, no va a andar por si acaso, va a andar con una visión clara, con una palabra clara. Aleluya. Va a saber lo que hay que hacer, cuándo hay que hacerlo. Bueno, va a tener esa guía del Señor para salvación de otros. Dice amén. Para salvación de la familia. Fíjese lo que dice el verso 7. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope. Allá le dio el nombre de la ciudad, le dio el nombre de la calle, el nombre del dueño de casa, el nombre del apóstol, todo. Sabían absolutamente todo a dónde tenían que ir. Verso 9. Al día siguiente, fíjese, lo enviaron a donde estaba el apóstol Pedro. Y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar. ¿Qué estaba haciendo Pedro? ¿Sabe que la gracia de Dios une a las personas que oran? Y no las une ociosamente, no las une porque a Dios se le ocurre unirlas, sino porque tiene un propósito. Porque hay una historia de fe que está comenzando. Yo creo por muchas historias de fe aquí en General Belgrano. Yo creo que General Belgrano es el comienzo, porque después hay otras ciudades, hay otros parajes, hay otros pueblos que van a ser llenos de la palabra de salvación de Jesús, llenos del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Aleluya. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer. Mientras le preparaban algo, yo me imagino un poquito esa historia, ¿no? La dueña de casa, la esposa del dueño de casa le estaría preparando alguna merienda o algún almuerzo, no sé. No me animo a decir que le estaba preparando un asado, no creo. Pero le estaba preparando algo para comer, tenía hambre. Y mientras le hacían algo para comer, Pedro, ¿qué estaba haciendo?
Estaba mirando Netflix, estaba C5N. No, hermano, por favor. No, subió a la azotea, se ve que había mucha gente arriba, había demasiado movimiento. Buscó un lugar tranquilo para orar. Busquemos lugares, aleluya, que sean como una, aleluya, como un, no digo un lugar santísimo, pero que sea un lugar hermoso, que tengamos un lugar secreto, un lugar dedicado para orar, para buscar a Dios con todo nuestro corazón. Y nada mejor que la iglesia, que el templo. Amén. Gloria al Señor. Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo un gran hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo pasó. Abajo había olor a guiso, olor a no sé qué, pero arriba estaba la presencia del Señor. Amén. Le sobrevino un éxtasis. Tuvo una visión. Algo pasó, vio el cielo abierto. Y que descendía algo semejante a un gran lienzo, a una sábana. Pedro vio bajar una sábana llena de algo, de cosas que se movían ahí, de bichos que había adentro. Mire lo que descendía del cielo, mire qué visión que tuvo Pedro, pero qué enseñanza. Vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no. Yo me imagino que cuando vio eso, Pedro habrá dicho: qué asco todo esto. Imagínense, yo le traigo una sábana llena de ratas, de cucarachas, de reptiles, qué sé yo, de yacaré, no sé. De todos animales inmundos. Pero ¿cómo puede ser que esto venga del cielo? Tuvo un éxtasis. Y digo: Señor, yo no puedo comer esto, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Levante su mano, hermano. Aleluya. Dele gracias. Gracias porque me limpiaste, Señor. Gracias porque soy limpio, Señor, por la sangre de Cristo, por la fe de Cristo. ¡Aleluya! Dele un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y mire que costó que Pedro cambie de opinión, 3 veces dijo: no, Señor. Y por 3 veces, dice el verso 16, esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Amén. Dios lo estaba preparando a Pedro, otro hombre que oraba, para que entienda el tiempo nuevo que venía. Para que entienda, hoy cantábamos algo que vuelve al Pentecostés. Esa canción, ¿cómo era? El Pentecostés otra vez. Otro Pentecostés, eso. La hermana estaba inspirada cantando lo que vamos a predicar. ¿Sabe qué? Dios estaba preparando a Pedro para que el Pentecostés sea derramado en los gentiles. Para que el Pentecostés, aleluya, que tuvo lugar allí en Jerusalén, ahora tenga lugar fuera de la tierra santa y el Evangelio de Jesús vaya por todo el mundo en el poder del Espíritu Santo. ¡Aleluya! 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 Qué oportuna esa canción que cantamos, porque justamente esta historia termina en otro Pentecostés. Pedro recibió esa visión y de alguna manera Dios le estaba mostrando lo que venía. Esa historia de fe que recién estaba comenzando. Por eso seguimos leyendo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí
sobre lo que significaría la visión que había visto. He aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, otro hombre que oraba, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando, preguntaban si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu. Amén. Le habló el Espíritu Santo al hombre que oraba. He aquí, 3 hombres te buscan. ¿Quién le dijo? ¿Un chismoso? No. La mujer que sabe todo lo que pasa en el barrio, no. El Espíritu Santo. He aquí, 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes en ir con ellos. Amén. Porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Mire cómo Dios va, aleluya, formando una historia entre un hombre llamado Cornelio, gentil, que oraba a Dios siempre, y Pedro, el apóstol Pedro, que oraba, por supuesto, porque era un apóstol, porque sabía orar, porque tenía la unción de Dios. ¿Cómo fue formando una historia? Hermanos, aleluya, ¿cuántas historias hay en nuestra vida de las cuales no nos queremos ni acordar? Pero cuando oramos, es Dios el que crea las historias de fe. El que crea las historias que son eternas. El que crea las historias de salvación, de poder, de luz, de gracia. ¡Aleluya! 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 3 hombres te buscan, verso 20. Levántate pues y desciende, y no dudes de ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí que yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que han venido? Ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Así que hermanos que oran, Pastor Cristian, Pastora Ana, el Señor viene a darle instrucciones, instrucciones de salvación, instrucciones de fe, instrucciones de poder, aleluya, instrucciones de, aleluya, que lleva a esta iglesia adelante. Y aquí, hermanos queridos, a hombres y mujeres que oran siempre, Dios les da instrucciones. Amén. El Espíritu Santo los levanta. No para que usted se rebele contra el pastor, no para que usted se crea más que nadie, sino para que usted, aleluya, se humille bajo la poderosa mano de Dios. Y para que Dios lo exalte cuando fuere tiempo, en el nombre de Jesús. Aleluya. Aleluya. Así que un hombre que ora a Dios recibe instrucciones de Dios. Recibe un sentir de Dios. Hay una voz que habla a su corazón, diciéndole, esto es lo que hay que hacer. A esta persona hay que hablarle. Por esta persona hay que orar. A esta persona hay que impartirle lo que vos tenés, que es a Cristo vivo y resucitado. Que es el Evangelio de Dios, que es el Evangelio de salvación, que es el Evangelio de poder. Amén. Un hombre de oración aprende a oír, a recibir y a obedecer las instrucciones de Dios. Ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Amén, hermano que ora, hermana que ora. Dios le da instrucciones para traer de la mano a alguien. Amén. Para decirle, vení a la iglesia, que hay un hombre, aleluya, que es, aleluya, el nombre sobre todo nombre, que es el hombre perfecto, que es el Hijo de Dios, aleluya, que tiene palabras de vida para vos, palabras de salvación para vos, palabras de salud para vos. Es el nombre de Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya.
Verso 23. Entonces, haciéndoles entrar. Amén. Mire, ya empezó una amistad. Qué lindo es ser compañeros de los que oran. Qué lindo es ser compañeros de los que tienen el lenguaje del cielo. Como dijo el apóstol Pablo a los Corintios, nosotros tenemos un espíritu de fe. Por eso lo que creemos, eso hablamos. ¿Qué es lo que habló hoy, en el día de hoy? ¿Fueron todas palabras de fe? ¿O fueron palabras de desesperanza, de preocupación? Aleluya. De palabras que más que sanar enferman. No, en el nombre de Jesús. Allí, la gente de Cornelio y Pedro ya empezaron a conocerse, empezaron a saludarse, empezaron a tener una relación, así como cuando usted y yo conocemos a una persona nueva. Dice, entonces, haciéndoles entrar, los hospedó. Y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos. Y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea. Amén. Pedro, ni loco, les iba a predicar a los gentiles. Pero la oración cambió el pensamiento de Pedro. La oración rompió las barreras entre judíos y gentiles. La cruz de Cristo hizo de los judíos y de los gentiles un solo pueblo. ¡Aleluya! ¿Y por qué pasó todo esto que estaba escrito que iba a pasar? Porque había dos hombres que oraban. Y fíjese que Pedro tuvo que reconocer, Dios me hizo entender esto. Verso 25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, así se conocieron. El Cornelio que oraba a Dios siempre, que tuvo una visión clara porque oraba. Y el Pedro que en la azotea recibió otra visión porque oraba también. Allí se juntaron, se encontraron. Allí la historia de fe comenzó a crecer. Aleluya. Qué glorioso, hermano. Qué historia de fe. Crea por su vida. Dios lo hace vivir historias nuevas. Historias de fe, historias de salvación, historias donde los demonios se van y viene el reino de Dios a su casa, a su familia, a sus parientes, a sus hijos, a su ciudad, a su barrio, en el nombre de Jesús. Aleluya. Y Cornelio era tan temeroso de Dios que, no sabía mucho, tenía que aprender. Dice que le recibió y se postró a sus pies pensando que había que adorar a Pedro. Mas Pedro, verso 26, le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido. Mire lo que hace la oración, como hoy. Amén. Halló a muchos. Hoy la pastora decía que por ahí hay algunos que están por primera vez en este lugar. Somos muchos los que estamos. Y eso es el fruto de la oración. El fruto de gente que ora, amén. Que cree, amén. Y que sabe que Dios, aleluya, tiene memoria de sus oraciones. Y Dios tiene tremendas respuestas en justicia para los que oran. Halló a muchos que se habían reunido, como hoy. Y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí, porque oraba, porque buscaba a Dios, porque estaba en la presencia del Señor. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. En otras palabras, profano. Amén. Porque Cristo vino para morir en la cruz por todos los pecadores. Y porque en el nombre de Jesús Dios no hace acepción de personas. Amén.
Verso 29 dice, por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón. Mire, le contó toda la historia que había armado Dios, que había armado el cielo, el reino de Dios en la tierra, toda esa historia, aleluya. El inspirador de toda esa historia de fe era Dios. Hermano querido, usted no está por casualidad en esta noche. Dígame. Si está por primera, por segunda vez, no está por casualidad. Todo es una historia de fe que recién comienza en su vida por el nombre de Jesús. Una historia de salvación, una historia de bienaventuranza, una historia de fe. Bienaventurado, ¿sabe qué significa? Feliz eternamente. Amén. Dígale al que está al lado, sos bienaventurado. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Usted lo está bendiciendo. Usted le está diciendo, vas a ser feliz eternamente por saberte perdonado, saberte que sos hecho hijo de Dios por la fe en Jesús, por el nombre de Jesús. Amén. 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 Aleluya. Aleluya. ¿A dónde estaba? Le estaba contando Cornelio la historia. Verso 32. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar. Y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Amén. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Amén. ¿Y qué es lo que nos manda Dios a los que predicamos el Evangelio? Que hablemos de que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús perdona, que le digamos a la gente, aleluya, que Dios no está lejos, que no hay que subir al cielo para encontrarse con Dios, que no hay que hacer un pozo al centro de la tierra para encontrarse con Dios. Hay que decirle, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Dios está cerca suyo, a la distancia de una confesión suya. ¿Qué hay que confesar? Que Jesucristo es el Señor. Como dice el apóstol Pablo, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Aleluya, aleluya, aleluya. Que habrá una esperanza de gloria, de salvación, de bendición, de vida abundante en el nombre de Jesús. Dice amén. Gloria al Señor. Aleluya. Para oír todo lo que Dios te ha mandado. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo. Antes no lo comprendía. En verdad comprendo. No lo entendía. No había manera, ni a balazos se podía comprender Pedro, que un judío se iba a juntar con un gentil. ¿Sabe cómo le dicen los judíos a nosotros, a los gentiles? Que ahora somos judíos de corazón porque tenemos a Jesús, los perros. Aún Jesús, de una forma muy delicada, le habló a una mujer, dice, no es lícito darle el pan
a los perritos, hay que darle el pan a los hijos. En principio, el evangelio era para los judíos, pero ahora, por la cruz de Cristo, en el nombre de Jesús, por la gracia de Dios, el evangelio está siendo predicada a todas las naciones. ¡Aleluya! 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 Por eso Pedro dice, ahora comprendo, ahora entiendo, porque oraba. Y porque oraba recibió una revelación, una palabra, una visión de Dios. Ahora comprendo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Mire, yo no voy a predicar otra cosa que no sean las palabras. Aquí empezó a predicar de Jesús, Pedro, en medio de los gentiles. Verso 36, aquí comienza el mensaje. Dios envió mensaje a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todos. Y vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas estas cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quienes mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros que comimos y bebimos con Él, ¿cuándo? Después que resucitó de los muertos. Amén. Mire qué milagros anunciaba Pedro. Amén. Comieron y bebieron con un resucitado, Cristo el Señor, que vive y vive para siempre. Y ahora está sentado en gloria, en poder, en autoridad, en majestad, como sumo sacerdote en el trono de la gracia, para socorrer a todos aquellos que se vienen a Él con fe, se acercan a Él con fe. Por eso dice la palabra, acerquémonos pues confiadamente al trono de Jesús, al trono de la gracia, para hallar gracia y oportuno socorro en su nombre. Comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificamos que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Dios no está, Cristo no ha venido a condenar al mundo. Cristo no ha venido a reprocharte por tus pecados. Cristo ha venido a perdonarte, a salvarte, a restaurarte, a bendecirte eternamente. Diga amén al Señor. Diga, creo, Jesús, que tú eres el enviado de Dios, que tú eres Dios. Aleluya. Todos los profetas dieron testimonio que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados por su nombre. Y fíjese a qué punto fue ese culto, qué unción, qué presencia, qué poder había en esa reunión, que Pedro ni siquiera tuvo necesidad de llamarlos al frente. Cuando él habló de que, aleluya, de que, verso 43, que todos los que en Él creyere recibirán perdón de pecados por su nombre. ¿Cree que Jesús es Dios? Amén. ¿Cree que hay perdón en el nombre de Jesús? Amén. Amén.
usted está preparado entonces. ¿Para qué? Para otro Pentecostés. Aleluya. 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 Verso 44. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Amén. Y sabe, hermano, que Dios sigue siendo el mismo. Que hoy cantábamos, aleluya, pueden, no sé, los músicos. Aleluya, los músicos. Qué lindo esa canción, esa cadencia musical que hacían. Cómo me bendecía. Amén. Qué linda, hermosa. Dice que hablaba Pedro, y mientras Pedro hablaba, aleluya, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían ese mensaje, ese discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos. ¿Sabe qué significa atónitos? Atónitos, asombrados, sorprendidos. Aleluya, aleluya. No podían entender lo que estaba pasando, era algo nuevo. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Amén. Esté de pie, hermano querido. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya. Empiece a orar, hermano. Aleluya, 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 aleluya. Levante sus manos. Aleluya. Abre tu boca, que yo la llenaré, dice el Salmo. Aleluya. No se quede callado. Dios me ha hecho bien, por tanto no estaré callado.